Gloria al nombre de Cristo. El Señor los bendiga en gran manera a todos mis hermanos y amigos en el mundo entero que nos siguen a través de estas plataformas para escuchar la palabra del Señor, para escuchar el consejo de esta preciosa palabra de Dios que nos da vida y vida en abundancia. Todos sabemos por la palabra que al Señor Dios grande y poderoso del cielo y de la tierra, Él nos manda hablar no lo que los hombres quieren que se les diga, sino lo que Él necesita decirnos. Sabemos que hay muchas personas en las congregaciones que les encantan las prédicas, los sermones que les ayudan a administrar el pecado. Pero la verdad es que la palabra es sí amén o no amén en el Señor. Y el Señor, cuando nos da el privilegio de hacer su obra, de ser sus atalayas, de ser sus siervos inútiles, como Él mismo nos llama, siempre espera que nosotros le llevemos, si realmente le amamos a Él y amamos al prójimo, debemos de hablar la palabra como es. La palabra de verdad, como Él la manda decir, no como el hombre quiere que se le diga, porque los hombres somos cómodos y a veces en muchas congregaciones por mantener el noviazgo y la convivencia con sus fieles, les hablan cosas y los lisonjean demasiado y entonces el hombre no sale de ese cascarón de pecado en que vive. Gloria al nombre del Señor. Todos sabemos que estamos en los últimos tiempos, son tiempos difíciles y el Señor quiere que estemos con los ojos abiertos y los oídos despiertos, porque es necesario que miremos y escuchemos y confiemos con el corazón espiritual, porque son tiempos en el cual el Señor está a punto de dar por terminada toda esta dispensación de la gracia. Gloria al nombre del Señor. Yo quiero, mis amados, invitarlos en esta mañana que me acompañen en la palabra del Señor en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Y leamos aquí una porción de la palabra que nos va a direccionar sobre el mensaje que el Señor nos ha dado en este día para todos ustedes. Gloria al nombre del Señor. Y quiero leer la palabra para todos en la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al nombre de Cristo. Dice la palabra del Señor. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Gloria al nombre de Cristo. Oremos. Padre bueno que estás en gloria, te damos gracias, Señor, por el privilegio de la vida, porque sin ella es imposible estar aquí. Muchos no se levantaron hoy, no vieron este sol, no pueden dar gracias, no pueden dar alabanzas al Señor, pero tú estás, si me estás viendo, dando alabanza, porque el escuchar la palabra del Señor es adorar a Dios. Compartir la palabra del Señor con otros es adorar a Dios. Y a Dios le encanta que sus hijos le adoren, porque para eso fuimos nosotros creados, para adorar al Rey de Reyes
y Señor de señores. Gloria al nombre de Cristo. Bien, mis amados. El tema para este día del consejo de la palabra va a ser: escucha, obedece y enseña. Escucha, obedece y enseña. Gloria al nombre del Señor. Este es el orden divino que la palabra de Dios pronuncia a través de las edades, invitando a la humanidad a una relación íntima y genuina con su Creador, escuchando, obedeciendo y enseñando su palabra. Muchos hombres que Dios en su momento ungió para que le ayudaran a hacer su trabajo en su reino terrenal, perdieron la dirección de Dios, perdieron el favor de Dios por desobediencia. Hay muchos ejemplos en la Biblia. Por eso hoy el Señor nos está hablando en su palabra que este es el orden divino que la palabra de Dios pronuncia a través de las edades, invitando a la humanidad a una relación íntima y genuina con el Creador. Si estas normas se cumplen, el ser humano disfrutará de la bendición del Todopoderoso y el gozo de una alianza fructífera. Sin embargo, las cosas han cambiado. Amén. Las cosas han cambiado mucho. De verdad. Gloria al nombre del Señor. Lo que escuchamos son voces extrañas de rebeldía, oposición abierta al plan divino. Eso es lo que escuchamos en todos lugares. Se obedece a los reclamos de una sociedad extraviada y pecaminosa, seducida por los atractivos del enemigo, provocando una vez más el lamento del profeta Isaías en el capítulo 5:20, cuando dice: ay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo. Eso es lo que encontramos en este momento. Reclamos de una sociedad extraviada y pecaminosa, seducida por los atractivos del enemigo, provocando una vez más el lamento del profeta Isaías. Gloria al nombre del Señor. Cuando les dije que el Señor no nos habla lo que nosotros queremos escuchar, sino lo que Él necesita decirnos, les estoy hablando con conocimiento de causa. Hace algunos años, en mi vida cristiana, en una de las iglesias en las cuales estuve y participé, se me pidió leer una palabra. Y como buen cristiano, conocedor de la palabra, le pedí la dirección al Señor, al Espíritu Santo, que me diera qué palabra debía de leer en ese día, en ese momento, para sus reyes y sus sacerdotes. Porque todos nosotros, los que hemos sido lavados con la sangre de Dios, somos reyes y sacerdotes de la gracia. Y cuando hablamos, le hablamos a reyes y sacerdotes. Por eso es tan delicado el trabajo de predicar la palabra. Y por eso hay que tener tanto cuidado con lo que se dice, por qué se dice, y si esta palabra está direccionada por el Espíritu Santo o si simplemente ha sido el trabajo de un hombre a su manera. Por eso les he dicho que Dios no habla lo que nosotros queremos que nos digan, sino lo que Él necesita hablarnos a nosotros. Y el Señor me dio en ese momento este versículo: ay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo. Y tuve una gran retaliación o observación por el pastor de esa iglesia, que me dijo que siempre cuando les mandan a hacer algo dan versículos de juicio. No, amados míos que me escuchan,
No es lo que nosotros queremos decir, sino lo que Dios manda decir. Y como norma se estableció en esa iglesia para ese entonces que todo lo que fuésemos a decir en los altares en un momento tenía que venir ordenado por él, ese pastor, si no, no valía. Mire hasta dónde es delicado predicar la palabra del Señor, porque Dios necesita hablarnos, no lo que nosotros queremos, sino lo que Él necesita decirnos. Gloria al nombre del Señor. Así que hemos estado diciendo en esta mañana que lo que escuchamos son voces extrañas de rebeldía y oposición abierta al plan divino en estos momentos. Se obedece a los reclamos de sociedades extraviadas y pecaminosas, seducidas por los atractivos del enemigo, provocando una vez más el lamento del profeta Isaías en el capítulo 5, versículo 20. Ay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo. Gloria al nombre de Cristo. ¿Qué está cambiando? ¿Qué es lo que está cambiando? Bien, hemos marginado a Dios de nuestra vida. Hay muchas congregaciones, muchas iglesias que han cambiado la forma del pensamiento de Dios por la que ellos han querido. Han hecho doctrinas de hombres y siguen tratando de manipular a los demás con eso. No, es la palabra del Señor la que vale. Es la palabra del Señor la que él aprueba. Es la palabra del Señor la que Él fortalece y la que hace los cambios en el hombre. Gloria al nombre del Señor. Así que hay esta pregunta en esta mañana. ¿Qué está ocurriendo? Es sencillo lo que está ocurriendo. Hemos marginado a Dios de nuestras vidas. Muchos hombres han puesto a Dios de un lado de acorde a sus prefieros y piensan que andan muy bien con el Señor. Pero Dios no puede ser manipulado, porque lo de Dios es sí, amén o no, amén. Gloria al nombre del Señor. Así lo hicieron los primeros padres. Escucharon la voz de la serpiente que invita al hombre a probar los frutos prohibidos del libertinaje, los desórdenes sexuales. Por ejemplo, hoy día tenemos matrimonios entre personas del mismo sexo, la pornografía, la desintegración familiar, la aprobación con fines médicos de narcóticos cuyos efectos al final deterioran más al ser humano. Todo esto es lo que se defiende. Usted ve leyes sobre leyes entre los hombres, es en la aprobación de cosas de libertinaje. Cuando se habla de tener una vida disciplinada en santidad, que se ajuste al amor de Dios, es como una especie de afrenta pues a esta sociedad. Así que hay que tener mucho cuidado. Por eso cuando nos paramos en el altar, ¿qué es lo que vamos a decir realmente? Si es lo que Dios mandó a decir o lo que el hombre quiere escuchar. Porque a muchos les gusta que les administren el pecado. Gloria al nombre del Señor. Lo que Dios ha instituido como norma moral, ética para el progreso y madurez del ser humano, y lo que fue práctica social, como la oración y la lectura de la palabra de Dios, ahí en las escuelas y en todos los sitios, lo hemos olvidado o lo desobedecemos descaradamente, hermano. Hasta el punto que la advertencia del apóstol Pablo en segunda carta a los Corintios
perdón, en segunda carta a Timoteo 3:4, 1:3-4, nos deja una radiografía, una lectura exacta de la realidad actual que explica y muestra como testimonio por qué estamos como estamos, hermano. ¿Por qué este mundo anda de cabezas al revés? Está caminando hacia atrás como si los ojos nos los hubieran puesto detrás de la cabeza, hermano. Estamos patas arriba en el mundo entero, en estas condiciones. Gloria al nombre del Señor. Quiero leerles a ustedes lo que el apóstol Pablo ha hablado para esta última generación de la gracia en el capítulo 3 de la segunda carta a Timoteo. Versículo 1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Tiempos peligrosos. Amén. Porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres e ingratos e impíos. Y en el versículo 3 dice, sin afecto natural, implacables, calumniadores, interperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Y en el versículo 4 dice, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Gloria al nombre de Cristo. Santo el nombre del Señor. Todos los días veo unas noticias donde dice que mató el papá, mató a la mamá, mató a los hermanos, mató a la mujer y los hijos, todo. Esa es la característica, la lectura actual de la conducta del hombre de esta última generación. Por eso el Señor nos está hablando con toda claridad de que hemos vuelto a ese tiempo en donde hicieron lamentar al profeta Isaías, diciéndole a lo bueno malo y a lo malo bueno. Gloria al nombre del Señor. El mundo está como está porque ha perdido su norte, hermano. Se ha perdido el norte. Caminan de un lado a otro sin saber a dónde van. Están en un vaya y venga por todos lados, pero no saben para dónde van. Ha tenido en sus manos desde hace siglos la carta de navegación que lo puede guiar con exactitud y verdad, porque la palabra es la carta de navegación del hombre que lo puede direccionar con la verdad a su norte. Y ni siquiera muchos, digo muchos, se han tomado la molestia de hojearla, teniéndola, porque la palabra la hemos tenido. Si alguna generación en la historia de la humanidad y en este periodo de la gracia, en esta dispensación de la gracia, ha tenido la oportunidad de tener la palabra de Dios, la guía, en la carta de navegación adecuada, es esta última generación. Porque por todos lados podemos ver, podemos escuchar, hay enseñanzas de la palabra, hay consejo de la palabra y ha sido menospreciada, ha sido tomada en poco. Dios tenga misericordia del hombre para este último y por este desatino. Amén. Dios tenga misericordia. El hombre, en medio de su arrogancia, el hombre en el medio de su soberbia, de su prepotencia y orgullo y otros adjetivos calificativos dados por la palabra para definirlo, porque esto es lo que ha hecho el apóstol Pablo. Ha definido a través de la palabra cómo es el carácter de los hombres de este último tiempo y por qué estamos como estamos. Gloria al nombre del Señor. Todo el carácter de los hombres de esta última generación de la gracia, esos calificativos lo dejan
fuera de la posibilidad de reflexión consciente. Este tipo de actuación, la soberbia, la prepotencia, la indiferencia, todo estos adjetivos calificativos sacan al hombre fuera de la reflexión consciente y hoy los vemos desorientados en todos sus asuntos. Y lo más triste es que, y importante, que su propia vida es la que está sufriendo. Están sufriendo en su propia vida por ese desatino, por esa arrogancia, por ese menosprecio a las cosas de Dios. A Cristo sea toda la gloria, la honra y la alabanza. Esa conducta soberbia de desobediencia a la palabra los cegó y los hizo herederos. Óigame bien, los hizo herederos de un espíritu de estupor que vivió en los hombres antiguos y que hoy está y hace comportar también al hombre de la gracia como una bestia. O sea, eso indica que hay una gran multitud de hombres que ni siquiera se han enterado lo que Cristo hizo en la cruz para devolvernos la dignidad. Y como la palabra no es para guardarla debajo del brazo o en un cajón, sino para leerla, para estudiarla, escudriñarla y enseñarla, no es para guardársela, o porque ella no es un desodorante para tenerla aquí debajo del brazo, simplemente. Ha dejado al hombre en un estado de heredar, porque el Señor dejó esa advertencia para el hombre que menospreciaba su palabra, de darle un espíritu de estupor, que vivió en esos hombres antiguos, cuando los sacó de Egipto y todos quisieron hacer a lo que se vieron en libertad y gozando de toda, gozando del libre albedrío, porque eso es lo que Dios nos ha dado. Cómo nosotros podemos comportarnos libremente sin que nadie nos esté obligando a nada, viviendo como debe vivir un ser libre, porque a eso vino Cristo, a libertarnos. Gloria al nombre del Señor. Pero prefirieron quedarse en ese campo de la prepotencia, de querer hacer las cosas a su manera, no como Dios las ha ordenado. Por eso empezamos hablando aquí de que a Dios no habla lo que nosotros queremos escuchar, sino lo que Él necesita decirnos. Gloria al nombre del Señor. Y se ha heredado ese espíritu de estupor. Por eso el salmista en el capítulo 49, 20 dice: el hombre que está en honra y no entiende, semejante es a las bestias que perecen. El hombre sin el conocimiento de Dios es una bestia, hermano. La única diferencia es que anda en 2 pies y la bestia en 4 patas. Pero no hay diferencia, la palabra lo deja con toda claridad que no hay diferencia en eso. Es semejante a las bestias que perecen. Romanos 11:8 dice: como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor. Óigame bien, Dios les dio espíritu de estupor, ojos que no ven y oídos que no oigan, hasta el día de hoy. Cuando el hombre tiene un espíritu de estupor, desconoce, no tiene la capacidad de hacer una lectura de lo que está pasando, ni de lo que es la palabra de Dios, ni el cumplimiento de su profecía bíblica, de lo que nos está enseñando y nos está mostrando. El hombre está totalmente
ciego. Por eso habla de que actúa como si fuera una bestia. Por eso el Dios Todopoderoso del cielo y de la tierra comisionó al profeta Amós, con tilde en la O, porque aquí tengo buena corrección de la gramática. Gloria al nombre del Señor, porque mi esposa es experta en ese tema y me corrige cuando no le pongo la tilde donde es. Gloria al nombre del Señor. El profeta Amós, que vivió en el 783 antes de Cristo, aproximadamente, porque estas son tiempos aproximados, fue profeta en el reino del norte, en el reinado de Jeroboam. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Jeroboam, sí, fue elegido por Dios y ungido por el profeta Ahías, con 10 pedazos de su capa nueva. Óigame bien, que significó la entrega de las 10 tribus del norte de parte de Dios a un particular de la casa de David, para disciplinar a Salomón por su apostasía, idolatría y andar en pos de dioses ajenos, para complacer a sus mujeres extranjeras que lo extraviaron. Las mujeres ajenas, las mujeres extrañas en la vida de Salomón lo volvieron adorador de Moloch y de todos esos ídolos perversos que el Señor mandó a destruir cuando trajo el pueblo de Egipto para que conquistara la tierra prometida. Entonces Salomón estaba siendo disciplinado por Dios en sus últimos años de su reinado. Por eso el Señor llamó al profeta Ahías y le dijo: ve y unge a Jeroboam, un hombre que no pertenecía a la casa de David, porque había una promesa del Señor de que la casa de David permanecería y aún permanece por la misericordia de Dios. Pero si fuera por la conducta de Salomón y de su hijo, no hubiesen tenido absolutamente nada. También como piedra en el zapato a su hijo Roboam, el hijo de Salomón, por su arrogancia y prepotencia y desprecio y desobediencia al consejo de la palabra de los ancianos. Eso fue lo que hizo el que heredó el trono, cuando heredó el trono el hijo de Salomón. Menospreció el consejo de la palabra que le dieron los ancianos. Y por eso el Señor le quitó 10 tribus en el reino. Se los dio a un particular para disciplinarlos, tanto a Salomón como a su hijo. Gloria al nombre del Señor. Porque usted sabe que cuando alguien tiene un reino y le quitan una parte, es la afrenta más grande que le pueden hacer. Y si no, mire usted cómo está el mundo. Gente que cuando está en un reino y le quitan alguna parte o le pelean alguna parte, se ponen muy complicados, ¿verdad? Y amenazan con acabar con todo. Y eso le pasó a este joven fusilado y desobediente. Gloria al nombre de Cristo. Dios no da por inocente al culpable en ninguna de los campos. Por eso uno se pregunta, dice, bueno, mire, el ejemplo es Moisés. Moisés fue un hombre que dice la palabra que fue el hombre más manso, o sea, tenía una relación como única con Dios entre todos los hombres que han estado en la tierra, porque dice la palabra que Dios hablaba cara a cara con Moisés. Sin embargo, a Moisés se le dio una orden muy sencilla, que sacara agua de la peña de Oreb para darle al pueblo, porque estaba sediento, estaban
estaban incómodos, estaban protestando, y el Señor le dio una orden a Moisés. Y Moisés cumplió esa orden, sí, pero la cumplió mal, la cumplió con rabia, la cumplió con soberbia en un momento dado, y en vez de tocar la peña como el Señor le ordenó, la golpeó. Y ese hecho, que parece tan sencillo de desobediencia, le costó el no poder entrar a la tierra prometida. Le tocó verla de lejos. Debía de haberle hablado a la peña y él no lo hizo, sino que golpeó. Y ese hecho de desobediencia a Dios le costó a él no poder entrar a la tierra prometida. O sea, Dios no da por inocente al culpable. Desobedeció. Ahora, imagínese usted Salomón. Salomón venía de una familia muy instruida en las cosas de Dios, porque si algo tenía David era una relación muy perfecta con él, muy buena, íntima con el Señor, con errores como todos los hombres, pero un hombre que tenía, la misma palabra dice, el corazón de acorde al corazón de Dios. Y instruyó a Salomón en todas las cosas, pero vemos a Salomón en su tiempo haciendo todo lo contrario de lo que había aprendido de sus padres. Por eso es importante que nosotros le enseñemos a nuestros hijos desde muy pequeños cuál es la función y cómo es la palabra y por qué la palabra, porque al final es lo único que les va a perdurar. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre de Dios. El profeta Amós, volvemos aquí, también predijo para esta generación apóstata, idólatra que tenemos, en que se vive hoy, y desobediente, y de última generación de la gracia, porque esta es la generación última para muchos que no tienen una lectura clara de lo que está pasando en el mundo entero. Dios nos está mostrando los acontecimientos de último momento delante de nuestros ojos, pero con un espíritu de estupor no se ve ni se oye, hermano. Gloria al nombre del Señor. Se necesita tener los ojos espirituales para poder hacer una lectura clara de lo que está pasando. El profeta Amós fue dado para que le dijera a esta nueva generación, a esta última generación. En el capítulo 3, versículo 7, algo bien claro. ¿Por qué? ¿Qué debía decirle el profeta Amós? Lo primero es que Dios dice en el profeta, en el 3:7, gloria al nombre del Señor, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Es lo primero que el Señor le dice al profeta. O sea, nada de lo que Dios está haciendo es secreto, porque está en la palabra. Si usted ha leído la palabra y sigue la lectura con los ojos espirituales, se debe dar cuenta de que estamos viviendo en vivo y en directo lo que está pasando en esta generación. Entonces es importante que el hombre mire con los ojos espirituales, escuche con los ojos espirituales y sienta con el corazón espiritual para poder entender. De lo contrario, seguirá como caballo cochero. Gloria al nombre del Señor. La condición del hombre inmediatamente después del rapto de la iglesia, y quiero hacer un poquito de énfasis en esto, de la iglesia, por eso el profeta Amós en el capítulo 8, versículo 11, nos dice lo siguiente: he aquí, vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de
pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Oír la palabra de Dios. Se necesita que le pidamos al Señor que nos abra los oídos espirituales, los ojos espirituales, para poder escuchar la palabra, para poder hacer una lectura clara de lo que está pasando y con un corazón que sienta, que vibre con el espíritu, para poder entender la palabra y ver lo que está pasando en este momento, porque estamos viviendo unos acontecimientos proféticos que el hombre está como el caballo cochero. No ve, no oye, no entiende. Está cegado por el espíritu de estupor. Gloria al nombre del Señor. En el versículo 12 dice, irán errantes de norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Con unos oídos sordos espiritualmente, con unos ojos cegados espiritualmente y con un corazón como una piedra, ni se oye, ni se ve, ni se entiende, hermano. Así vaya usted a donde vaya, así le hablen lo que le hablen. Si usted no hace el esfuerzo de dejar la soberbia, como dice la palabra que hemos leído hoy en el capítulo 3 de la segunda carta a Timoteo, dejar esa condición perversa de tener soberbia, orgullo, prepotencia. Es muy difícil que el corazón se pueda ablandar o los ojos puedan ser abiertos y los oídos despiertos. Gloria al nombre del Señor. El periodo de la gran tribulación, que es un lazo de tiempo de 7 años, la iglesia de la gracia ya no estará, porque ha sido raptada por el Jesucristo. Y tenemos que entender de que esto es un acontecimiento que está a punto de darse. En el capítulo 3 de Apocalipsis 10, el Señor lo confirma. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. O sea, ¿hay rato? Sí o sí. Que lo hay, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para mentir. La condición espiritual de privilegio en que vivimos hoy en la tierra, por la misericordia de la gracia, ya no será más después del rapto. Óigame bien, ya no será esta bondad extra que tenemos de tener el Espíritu Santo alrededor de nosotros, defendiéndonos del ataque del enemigo. Después del rapto ya no va a estar el Espíritu Santo, que es el custodio de la iglesia de Jesucristo. Hasta aquí, después del rapto, ya no operará abiertamente como hasta hoy. Debemos de tener en cuenta que nosotros tenemos el Consolador, el Espíritu de Dios, que es el que nos defiende con capa y espada de los ataques del enemigo. Si no, nosotros no daríamos bola para nada, hermano. Pero el hombre, en su soberbia, no ha entendido, no ha podido comprender, no ha podido leer lo que el Señor le está diciendo en esta última generación. Gloria al nombre del Señor. El mundo está completamente en las manos de Satanás a través del anticristo. Créame, el hombre después del rapto de la iglesia estará totalmente en las manos de Satanás a través de su hombre de pecado, que se va a llamar el anticristo. Amén. Entonces, el mundo estará completamente en las manos de Satanás a través del anticristo. Ese empalme entre el gobierno de Satanás a través del anticristo está en plena función. Ya ha empezado, solo que la condición del hombre natural, por desobediencia a la palabra, está atrapado en el espíritu de estupor
que no le permite ver ni oír con atención lo que emerge frente a sus ojos. Ese es el problema que hay. Incluso hay mucha iglesia que ni siquiera se ha percibido de esto. Es importante que usted abra sus ojos, que hable con el Espíritu Santo, que hable con el Señor y le pida la sabiduría necesaria para poder tener una lectura clara de lo que está pasando en este momento. ¿Nos parece bien que lo que está pasando? ¿Nos parece bien que esta característica de los hombres en este momento sea normal? Hombres perversos, hombres amadores de sí mismos, vanagloriosos, hombres de todo tipo, con todo tipo de pecados, gobernando, haciendo lo que cree que eso es normal. Eso no es normal, hermano. Hijos matando a los padres, padres matando a los hijos. ¿Creen que eso es normal? Eso no es normal, hermano. Entonces, eso quiere decir que los que no están viendo estas cosas, que no tienen una lectura clara de lo que está pasando, tienen los ojos y los oídos ciegos por el espíritu de estupor. Gloria al nombre del Señor. Sin embargo, el Señor en el último segundo, óigame bien, en el último segundo de misericordia con el hombre en la tierra, dice la palabra en Apocalipsis capítulo 11, que enviará 2 testigos. 2 testigos enviará el Señor. Testigo significa persona que presencia o adquiere directo y verdadero conocimiento de algo. Eso significa testigo. Para ser testigo de algo tiene que tener conocimiento de la verdad, de lo que va a testiguar. Y el Señor habla en su palabra en el capítulo 11 de Apocalipsis que mandará a la tierra después del rapto de la iglesia a 2 testigos. Los testigos no serán cualquier testigo, entre otras cosas. La palabra en Apocalipsis 11 los describe con características muy específicas y muy conocidas por el pueblo cristiano. Para que no haya duda. Para que no haya duda. También les ordenó a estos testigos profetizar durante 1270 días vestidos de cilicio, que significa duelo, dolor en el corazón de Dios. Ese es cilicio, eso significa espiritualmente el cilicio. O sea que Dios en su dolor de ver tanto hombre soberbio que no ha querido entender su plan de salvación, manda como último recurso a 2 testigos para que profeticen y les digan que es necesario cambiar el corazón, con la esperanza de que hayan conversiones en ese momento, de último momento, porque Dios no da por perdida ninguna alma mientras tenga el hombre el espíritu de vida. Mientras el hombre está vivo, tiene la esperanza, porque Dios lo tiene todavía en su lista de salvarlo. Pasó en la cruz. Ahí hay un testimonio completo con el hombre que en su último momento decidió irse con el Señor, el ladrón. Y aún aquí van a haber 2 testigos cuando empiece este desorden en esta tierra, que les van a estar profetizando para que, como el Espíritu Santo ya no va a estar, tampoco la iglesia va a estar, o el Espíritu Santo va a estar, pero en un sectorizado. La iglesia no va a estar para hablar la palabra abiertamente como la estamos haciendo ahora. Pero van a haber 2 testigos que van a profetizar para que la gente recuerde que el Señor dijo con los aleluyas, como muchos nos llaman, de que se les estaba hablando de la palabra de Dios. A ver si salen de ese estado de soberbia, de insolencia, de prepotencia, de desobediencia.
y vuelven los ojos al Señor y miran que Dios es un Dios de amor y de misericordia. Dios es amor, pero también el fuego consumidor. Hay que conocer eso. Por eso Él en su último momento da una oportunidad para que el hombre se levante de esa condición en que está, así sea en el último momento. Y como prueba reina para esta última generación de la gracia, que ha menospreciado el consejo de su palabra, óigame bien, porque los obedientes a la palabra el Señor se los ratará. Esa es la esperanza viva, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Porque hay gente que toma esto como si fuera una fábula por ahí. No, es la palabra del Señor. La iglesia ya no estará aquí. Gloria al nombre de Cristo. Hay muchos que han querido cambiar la palabra del Señor por lo que ellos consideran que es su verdad y tienen a muchos engañados. Por eso es que hay tanta gente con ese espíritu de estupor, porque Dios es claro. Cuando el hombre menosprecia su palabra, Él le da espíritu de estupor, ojos que no ven y oídos que no escuchan. Gloria al nombre del Señor. Y como prueba reina para esta última generación de la gracia, que ha menospreciado el consejo de la palabra, Dios levantó de entre los muertos de la plaza pública a los 2 testigos, a vista de todo el mundo. Esto quiero que se lo lea en el capítulo 11 de Apocalipsis, porque aquí va usted a entender algo importante para su salvación, hermano. A vista de todo el mundo, para que se cumpliese la palabra dada por Jesucristo. ¿En dónde está esa palabra de Jesucristo? Juan 11, 25 y 26. Voy a leer para usted. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Mire lo que dice Juan 11, capítulo 11, versículo 25-26. Y dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esta es la prueba reina que el Señor le va a mostrar a la humanidad en ese momento, de a todos aquellos que menospreciaron su palabra. En vivo y en directo. Lo verán todos por las pantallas, porque eso va a ser público. Si lo quiere entender mejor, le recomiendo que hoy se dé el lujo, el mejor privilegio y lea capítulo 11 de Apocalipsis, donde habla de los testigos, para que usted vea lo que el Señor tiene preparado para ese último momento. Los levantará a la vista del mundo para que se cumpla la palabra dada por Jesucristo, que es la siguiente. Yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, que es lo que el Señor nos ha hablado a nosotros durante todo este tiempo. Y en el versículo 26 dice: y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Allí el Señor Jesucristo le mostrará al mundo que lo menospreció, lo que Él había hecho en la cruz del Calvario y lo que nos había dejado y lo que nos dejó escritos en la palabra, para que lo siguiéramos. El apóstol Pablo nos enseña en carta a los Romanos capítulo 10, versículo 9, 10, 11, 12 y 13, y voy a leer para ustedes algo muy, muy especial. Algo muy especial. Gloria al nombre del Señor. Mire
lo que le voy a leer y lo va a comparar usted cuando lea el capítulo 11 de Apocalipsis. Dice el capítulo 9, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Por eso hay que creer ahora, porque el mundo que no le ha creído a Dios y a su palabra, que ha menospreciado la palabra, le tocará ver con sus ojos el levantamiento, la resurrección de esos dos testigos que están 3 días y medio tirados allí en plaza pública, los levantará el Señor con su poder para que reconozcan esta palabra que les acabo de leer. Pero ya es tarde, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él cree no será avergonzado. Y en el versículo 13 de este capítulo 10 de Romanos dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Los testigos son para último recurso del Señor para que nadie se pierda, hermano. Para que ningún hombre se pierda, porque Dios hizo el sacrificio en la cruz no para un grupo de amigos, sino para la humanidad entera, hermano. Porque Dios no hace acepción de personas. Así que es importante que nosotros entendamos qué nos dice el Señor en su palabra. Es importante que usted le pida sabiduría al Señor a través de su Santo Espíritu para que le pueda ayudar a entender la palabra, a ver, a leer con los ojos espirituales para que podamos digerir lo que el Señor nos está diciendo. Gloria al nombre del Señor. A tiempo y fuera de tiempo, como dice la palabra que hemos leído. ¿Para qué es la palabra? ¿Para qué es la palabra? Como nos dijo el versículo que leímos, para que todo hombre tenga oportunidad de salvación. Dios propuso para todo hombre, esta palabra que está en Romanos, con mucha anterioridad, para que tuviera una salvación sin traumatismos y sin ambigüedades, en fe, en pura fe. Para eso lo hizo el Señor, por eso dejó esa palabra, por eso nosotros en el consejo de la palabra, siempre al final les pedimos que hagamos la oración de fe a aquellos que no conocen el Señor, porque es el paso para salvación sin traumatismos y sin ambigüedades, en solo fe, porque Dios quiere hombres y mujeres de fe. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Cristo. Pero el hombre, en medio de su desobediencia y conducta hostil contra Dios, porque aquí hay una conducta, lo que hemos leído en la carta a Timoteo, es pura hostilidad contra Dios. Y sigue menospreciando el consejo de la palabra de verdad y lleva en pérdida. Es decir, cuando el hombre está en esa hostilidad con Dios, lo lleva en pérdida 10 de las 12 posibilidades de reinar con éxito en paz por toda una eternidad. Como le pasó al hijo de Salomón, que perdió 10 reinos por soberbia y por fusilán. Es importante que usted comprenda hoy que el Señor nos está hablando de que son los últimos momentos de la gracia y que Él está siendo paciente con el mundo entero, con la humanidad, para que mire con ojos de fe, con corazón de fe y escuche con oídos de fe.
lo que el Señor está hablando para esta última generación. A Él sea toda la gloria, la honra y la alabanza. Dios no es hombre para mentir y Dios no da por inocente al culpable. Sin embargo, como hemos estado exponiendo, Dios tiene misericordia hasta el último segundo de la vida del hombre. Mientras él tenga el espíritu de vida, el Señor estará pendiente de su reacción. Gloria al nombre de Cristo. Quiero hacer una oración de fe con usted, amado, amada que me escucha, hombre, mujer que no ha llegado a Cristo, que nunca ha hecho la oración de fe, para que se ponga en obediencia a Dios. Este es el paso de obediencia inicial para ser salvo, y es hacer la oración de fe. Gloria al nombre del Señor. Haz esta oración en voz alta para que en el cielo se prendan todas esas pantallas y tu nombre sea inscrito de una vez por todas en el libro de la vida. Ora conmigo. Señor Jesucristo, reconozco que soy pecador y me arrepiento de mi maldad. Lávame con tu sangre bendita. Abro mi corazón para aceptarte como mi Señor y Salvador de mi alma. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y que de allí jamás sea borrado. Ayúdame a ser fiel en tu camino. Gracias, Señor, porque hoy soy salvo. Amén. Gracias, Señor, porque somos salvos. Gracias, Dios mío. Gracias, Cristo. Voy a orar un minuto por ti. Padre bueno que estás en gloria. Sabemos de tu amor y de tu misericordia. Gracias, Señor, por la palabra que nos has dado. Gracias, Señor, porque necesitamos de ti en este tiempo tan difícil, en estos días malos. Señor, acompaña con tu Santo Espíritu, porque ese es tu propósito, Señor, de que todos acudamos a salvación y vida eterna, Señor. Ayuda a todos aquellos que han hecho esta oración, Señor, a que encuentren, Señor, el camino, la guía, que es tu palabra, Señor, para que todos terminemos allá donde tú quieres llevarnos, al cielo, para disfrutar de tu presencia, de tu grandeza, de tu reino, Señor. Te damos gracias, Señor, en este día, porque sabemos que tú eres un Dios de verdad, Señor, un Dios que está vivo, un Dios que no miente, un Dios que cumple sus promesas. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. A Cristo sea toda la gloria, la honra y la alabanza. Amén.